Las casas de todo el mundo, cualquier tipo de edificio, Everyone's houses, no matter what kind of building, tiene un chart geomagnético muy parecido a este. has a geomagnetic chart very similar to this one. Depende qué números va a tener, que los números son energía. Depends on which numbers it will have, which the numbers are energy. Para identificar qué tipo de códigos están en cada sector de tu casa. To identify which kind of codes are in your home. Cada casa del mundo tiene uno. Every single house. Everything and everyone. Se le conoce como aliento de vida. Desde los orígenes de nuestro planeta y la evolución del ser humano, una información que podemos encontrar en la Biblia es que Dios creó al mundo y dio su primer soplo. Ese primer aliento That first breath es chi. is chi. Feng Shui nos ayuda a obtener información energética del entorno Feng Shui helps us obtain energetic information from our surroundings y utilizar esa información para nuestro beneficio. and to use that information to our benefit. La casa es el contenedor de esa energía del entorno. Our home is the container for that energy in our surroundings. Y la manera en cómo utilizamos nuestra casa o todas esas estructuras, bueno, yo siempre digo casa, pero en realidad es cualquier tipo de edificio. La manera en cómo utilizamos los edificios nos conectan o no con energías que son favorables para nosotros. The way we use buildings, I say houses, but really I refer to any sort of building, determines what kind of energy we connect with, which could be positive or negative to us. Tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de Feng Shui es el análisis del entorno y cómo ese entorno llega a nuestra casa. So I have to make it clear that Feng Shui is the analysis of our surroundings and how that energy from our surroundings reaches our home. Ok, existen tres factores importantes además de la consideración energética. There are three other important factors besides the Energetic information. energetic information. Hay tres factores. Uno de esos es el destino que nosotros tenemos al vivir en este planeta. One of those factors is the destiny that we have when it comes to living on this earth. Tenemos una especie de contrato. Al venir a vivir a este planeta hay un motivo, hay un porqué. There is a sort of contract. When we come to this earth to live, there is something that we have to fulfill. Y eso lo llena el destino. Cada uno de nosotros tiene su propio destino. And destiny or fate decides that. And each one of us has their own fate. Ahora, está el aspecto de nuestro planeta como tal. There's the aspect of our planet itself. Ese aspecto reúne no solamente la fuerza energética del planeta, sino de nuestra relación con los astros y los otros planetas alrededor. This aspect not only defines our planet itself, but it also defines our relationship with the other astral bodies and our surroundings on that level. Y eso produce lo que se llama electromagnetismo. And that's what causes electromagnetism. Magnetism. Yeah. Y esa fuerza es la que tiene que ver directamente con Feng Shui. And that's the force that has direct involvement with Feng Shui. La fuerza de gravedad es otra de las fuerzas que intervienen. The force of gravity is also one of those forces that intervenes. Ahora, lo importante que tenemos que saber What we really need to know es que esta interacción de planetas genera códigos bioenergéticos that this planetary interaction creates
bioenergetic codes que la cultura oriental ha llamado como chi. that the Eastern culture has named chi. Chi está en todo y en todos. Chi is in everyone and everything. Y hablando de todos, está también el otro pilar que es el ser humano. And speaking of everyone, there's also the pillar called the human being. Ujú. ¿Qué significa el ser humano? Pues, miren, puede haber toda la mejor energía del planeta, podemos estar en el mejor lugar del mundo, pero sin nuestro esfuerzo no se logra nada. We could be in the best place ever for ourselves, but with our own effort, we won't achieve anything. Entonces, es importante saber que el feng shui depende de nosotros. So it is important to know that feng shui depends on us. Sin el esfuerzo del ser humano, en nada estamos. We're not doing anything if there's no human effort. Y muchas veces las personas piensan que el feng shui les va a hacer una especie de magia que les va a cambiar la vida por completo. And sometimes people tend to think that feng shui will just do some sort of magic that will change their lives. Pero ¿saben quién es el que hace la magia? But do you know who does the magic? Tú. You. Entonces, tenemos que ponernos bien claro en esos conceptos para que esto funcione a maravilla. So we have to be very clear on those concepts. So this actually works wonderfully for us. Pues este chi, como les comentaba, se le conoce como aliento de vida. It is known as the breath of life. Y una cosa bien interesante sobre este aspecto es que si nosotros nos ponemos a ver desde los orígenes de nuestro planeta y la evolución del ser humano, And something very interesting is that if we look back from the beginning of our planet, in the beginning of humanity, una información que podemos encontrar en la Biblia information that we can even find in the Bible es que Dios creó al mundo y dio su primer soplo. is that God created the world and gave his first breath. Ese primer aliento That first breath es chi. is chi. Entonces es importante abrir la mente It's very important to broaden our minds y entender que el tema del feng shui and to understand that the topic of feng shui no tiene absolutamente nada en contra de la religión. has absolutely nothing against religion. De hecho, forma parte de lo que crea nuestra vida y nuestro destino. In fact, it makes up part of what makes our lives and our destinies. Este tema del chi es un lenguaje. This topic of chi is a language. Es un lenguaje que tú debes conquistar. It is a language that you have to conquer. ¿Y cómo? How? Con conocimiento correcto. With correct knowledge. Chi es la base fundamental de la vida. Chi is the building block of life. Vamos a hacer a un lado conceptos religiosos, porque esos nos pueden bloquear. We're going to move religious concepts aside because those can obstruct our... Pero vamos a comprender a profundidad que realmente este tema del chi We're going to understand in depth that in actuality, the topic of chi es lo que realmente forja nuestra vida is what truly forges our life. y es lo que realmente trae a nosotros todas las oportunidades que se nos han presentado. And what truly brings us every opportunity that shows itself upon our lives. Feng Shui es un arte que está formado por códigos de energía. Feng Shui is an art that is formed by energy codes. Pero más que arte, But more than art, la manera en cómo yo trabajo personalmente, porque solo puedo hablarte por mí, the way that I personally work with this, because I can only speak for myself, es que el Feng Shui que practico lo he llevado al nivel de ciencia. that is that the Feng Shui that I practice has been refined to the point of a science. Eso significa que con el Feng Shui correcto, con el conocimiento correcto, podemos lograr
todo lo que deseemos en nuestra vida. This means that with the right knowledge and the right effort, we can achieve anything that we want in our lives. Solo es tener el conocimiento correcto y la aplicación correcta. It's only about having the right knowledge and the correct application. Esa es la aguja en el pajar. That is the needle in the haystack. Hay un tema muy importante que quiero hablarles entre paréntesis de esta presentación. There is a topic that I also want to talk about in parentheses in this presentation. Mucha información, si no es que decirte el 99% de la información disponible sobre el Feng Shui es falsa y es equivocada. Most, if not to say 99% of the information that you find about Feng Shui online is False. it's false. It is misinformation. La internet está cundida, repleta de falta de información. The internet is filled with misinformation. Entonces, es muy importante que ustedes sepan algo sobre el tema del Feng Shui. So it's very important that you guys know something about the topic of Feng Shui. Es tu responsabilidad dar con la información que realmente es la correcta. It's your responsibility to find the information that is the correct one. Porque te encuentras innumerable cantidad de falsos gurús Because you can find an unending number of gurus que lo que van a hacer es dañarte la vida, that will actually harm your life mientras tú le acrecientas el bolsillo. while you line their pockets with money. Tengan cuidado con eso. Be careful about that. Y en ese tema soy fuerte y me gusta ser directa. And that's a topic that I'm very stern and rough with. Porque he visto muchas personas sufrir cuando van a falsos maestros Because I've seen many people suffer because they went to false masters, que al seguir sus recomendaciones that as they follow their recommendations, han perdido sus trabajos, they lost their jobs, se caen de gradas, they fall downstairs, se divorcian, they get divorced, se enferman. they get sick, Y bueno, la lista es larga. and the list goes on. Wow, ahorita acabamos de escuchar una como especie de bomba. We kind of heard like a sort of bang. Eso significa que lo que estoy diciendo va a golpear. That means that this information I'm saying will be striking. Un Feng Shui bien aplicado Well, properly applied Feng Shui trata de redes de energía. is about energy networks. Y esas redes de energía son los que forman nuestra vida. And those energy networks are the ones that forge our lives. Hay que estar entonces muy conscientes que And then we have to be very conscious of si nuestra vida está teniendo conflictos, if our lives are having conflicts. esas redes energéticas están trayendo esos conflictos. Those energetic networks are bringing those conflicts. Si nuestra vida está mucho más liviana y agradable, armoniosa, If our lives are much lighter and harmonious, significa que estamos en espacios que nos respaldan. that means that we're in spaces that back us up. Esas redes están llenas de vida. Those networks are full of life. Todo está escrito en la energía. Everything is written in the energies. Todo, todo, todo. Everything. Chi. 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 Chi es el elemento principal, que es lo que da vida a todo. Entonces, tienen que saber esto, que aquí lo más importante es conocer a profundidad el chi. Chi is the fundamental part that gives us all life. So it's very important to understand chi. Ok, el chi se forma de un todo y de ese todo se subdivide en yin y yang. Chi is composed of an everything, and that everything is composed of yin and yang. Ese yin y yang se van interrelacionando unos con otros y hay un dicho en
en la filosofía del Feng Shui que dice, una cosa se suma con otra cosa. There is a saying in Feng Shui philosophy that says that one thing added against another thing Crean creates las 10,000 cosas. 10,000 things. Entonces es importante que sepan que esto es la creación de todo. So it's very important to know that this is the creation of everything. Ahora, el chi se subdivide, el yin y yang se subdivide en 5 elementos. Yin and yang are composed of 5 elements. Los 5 elementos se subdividen en 8 trigramas. Those 5 elements are divided into 8 trigrams. Y los 8 trigramas están formados por 9 energías. And those 8 trigrams are composed of 9 energies. Esto es la base y el todo del Feng Shui. This is the fundamental and the everything of Feng Shui. De aquí salen lo que se llaman kuas. From this comes what is called kuas. Kua es una representación energética de tu tipo de energía. Kuas are the energetic representation of Your own energy type. your own energy type. Eso lo que significa es que cuando nosotros vinimos a vivir a este mundo, What this means is that when we came to exist in this world, y como el chi está presente en todo, and since Chi is present in everything, cuando tomamos nuestro primer respiro, when we took our first breath, introducimos en nuestro cuerpo la cualidad energética que existía en ese momento. we took upon our body the energetic quality that existed upon that moment. Y ese es nuestro sello. And that's our seal. Y es lo que nos hace compatibles o no con los espacios. And that's what makes us compatible or not with our space. Porque eso nos aporta un tipo de energía. Because that assigns us a type of energy. Y ahí, desde ese punto central, And from that focal point, comparamos el mundo entero. we compare the whole world. Esto es un ejemplo de lo que es, digamos, la energía 1, es el elemento agua, ese es un tipo de Kua y eso ya depende de nuestra fecha de nacimiento. Vamos a pasar rapidito por ellos. Cada un tipo de energía pues tiene su propio trigrama, lo que significa y el elemento. Aquí hay una persona que tiene elemento 3. Hay 2 personas que tienen elemento 3. No, hay 4 personas que tienen elemento 3. Wow, a mí los elementos 3 me persiguen. Y me encantan, porque los elementos, la energía de elementos 3 han sido siempre mis mejores amigos. Vamos a seguir, está el elemento madera 4, el 5 la tierra. El 5 no tiene trigrama, es independiente de todo eso. 5 has no trigram, it's independent of all of these. El elemento metal, 6, el creativo, el 7, metal, el 8, 9. Son diferentes tipos de energía y nosotros estamos clasificados bajo una de ellas. Otro punto que quiero que tengas claro. Another point I want you to be clear on. En internet ves como un tema popular las energías anuales y mensuales. You see on the internet a topic that is very popular being the monthly and yearly energies. Ese tema es un tema muy superficial comparado con el chart geomagnético que tiene tu casa. This is a very superficial topic Annual y monthly. compared to the charts of your own house. Tu casa, las casas de todo el mundo, cualquier tipo de edificio, Everyone's houses, no matter what kind of building, tiene un chart geomagnético muy parecido a este. has a geomagnetic chart very similar to this one. Depende qué números va a tener, que los números son energía. Depends on which numbers it will have, which the numbers are energy. Para
identificar qué tipo de códigos están en cada sector de tu casa. To identify which kind of codes are in your home. Cada casa del mundo tiene uno Every single house has one. y varían completamente los números que están dentro de cada celda. And these vary completely depending on which numbers are in each cell. Si te fijas, cada celda tiene una orientación magnética. If you can see, every cell has one magnetic orientation. Y la configuración que nace para cada casa depende de hacia dónde ve tu casa. And the configuration of each cell depends on Depende. where your house is facing. En este caso es un ejemplo de una casa que está viendo al norte. In this example, there you can see a house that is facing north. Y en este otro es otro ejemplo de una casa que está viendo al sur. And on that other example, you see a house that is facing south. Aquí hay un error. Esto no es un 8. Esto no es un 3, es un 8 que está acá. There is a mistake in this one. That is not a 3, that is an 8. 8. Ok, el punto es, dependiendo de dónde está dirigida tu casa, genera un chart geomagnético. The point is, depending on where your house is facing, it generates a geomagnetic code Chart. chart. Y las energías anuales y mensuales And the yearly and monthly energies interactúan con esta información. interact with this information, Pero esta información but this information es la que es más importante que tú tienes que considerar. Is the most important one that you must consider, Porque eso es lo que realmente determina cómo está tu vida. because this one is the one that truly determines how your life is going, No la energía anual ni mensual. not the yearly or monthly energy. Cuando veas esos videos que solo hablan de anual y mensual, When you see those videos that only talk of monthly and yearly, tienes que tener claro ahora you have to be clear now que esa información es por encima, superficial. that information is superficial. No es algo que va a marcar realmente tu vida. It's information that won't really affect your life. Te puede dar alguna información, pero es una información que queda a medias. It can give you some information, but it will be information that will be not enough. Toma nota. Ahora vamos a entrar a la serie de preguntas. Ya, pues lamentablemente no pudimos tener a todos aquí, que igual les agradezco porque vi que habían varios que estaban queriendo, no sé, interactuar, pero voy a responder algunas preguntas. Por ejemplo, Oxana dice, pregunta ella que si es obligatorio cerrar la puerta del baño o no tiene importancia. Dice, muchas gracias por todo. Bueno, ella quiere saber si la puerta del baño está bien dejarla abierta o dejarla cerrada, y eso va a depender del efecto que genera cada orientación magnética de acuerdo a tu chart. Está difícil. Ajá. Oksana asked if it's necessary to close the bathroom door or if it's not important. ¿Qué dijiste? Eso depende del sector donde está ubicado el baño. That depends on the sector in which the bathroom is located En relación al chart, in relation to the chart. las anuales y mensuales The monthly and yearlies son sin uso aquí. are useless here. Entonces, si quieres tener la puerta del baño abierta, es mejor chequear con tu chart de la casa si es favorable o no para ti. En los próximos videos vamos a ir explicando y van a ir aprendiendo cómo hacer eso. If you want to keep your bathroom door open, it's best you check your chart. And in the following videos, I will touch upon that more. No se los dije a la hora que hacían las preguntas porque quiero que estén bien claros de eso. I didn't tell you at the time of making the questions because I wanted to be clear on that. Por ejemplo, Luis Molina pregunta, ¿en qué posición debemos dormir? Colocar el lado de la cabeza, ¿para qué rumbo? Eso depende también. Bueno, puedes traducir esta pregunta. Luis Molina asked in what position we should place our head
in which direction we should place our head while sleeping. Eso también va a depender de tu tipo de energía That depends on your type of energy y cómo está configurado energéticamente tu casa. and how your house is energetically configured. Pero esta pregunta es una excelente pregunta But this question is an excellent question porque el lugar donde nosotros dormimos because the place that we sleep in nos coloca en una posición donde estamos 8 horas en el mismo lugar y en una misma dirección en nuestra cabeza. places us in a place that we are in the same position and the same orientation for 8 hours. Y eso energéticamente tiene un gran peso. And that holds a lot of weight energetically. Entonces, dependiendo del tipo de energía que tiene Luis So depending on Luis's energy y de dónde queda ubicado el dormitorio principal, and where his main bedroom is located, analizamos si es conveniente o no que él siga en ese cuarto we analyze whether it's convenient or not for him to stay in that bedroom en concordancia con sus metas. in tandem with his goals. Eso es algo que tenemos que hablar con Luis. That's something that we would have to talk with Luis. Este tipo de feng shui es mucho más personalizado, This type of feng shui is much more personalized, o mejor dicho, es personalizado. or rather it is personalized. Entonces me comunicaré con Luis y le preguntaré si está dispuesto a compartir su casa, su caso, con nosotros para sugerirle una respuesta. So I will get in touch with Luis and ask him if he wants to share his house and his case so he has an answer. ¿Ok? Entonces me encanta que me hagan estas preguntas porque yo realmente no sé qué es lo que tienen ustedes en mente. I like that you ask these sorts of questions because I don't know what you people have in mind. Pero sus preguntas me abren a mí un universo sin límite. But your questions bring me a boundless universe. Roxana vuelve a preguntar. Soy Cuba 7, estudio desde casa y trabajaré desde casa. ¿Cómo identificar energía fuego y cómo evitar? Otra pregunta. ¿Tú recomiendas para este año el sector oeste debo mirar o darle espalda? Depende de qué orientación magnética tiene tu casa, dónde está tu cuarto. Se necesita conocer todo el entorno. Pero ahí mencionas que tienes la energía fuego ahí. Si tú eres una energía 7, de forma general, el elemento fuego, donde tú lo encuentres, en qué orientación magnética puede traerte obstáculos. Entonces busca otra dirección magnética para dirigirte. No, vamos a dejarlo así. Es que en realidad la pregunta no se entiende bien. Entonces, por eso es que yo les comento que voy a enseñarles a hacer preguntas para que sea muchísimo más enriquecedor estas presentaciones. ¿Puedes decir eso? I will. This question is kind of difficult to answer because it's really difficult to understand. So I will teach you guys later on how to ask questions so we get more enriching and more enriching experience from it. Ahora, Birgit nos hace otra pregunta. ¿La puedes leer en inglés y traducirla en español? Bridget asks, I understand that in classical feng shui you put different kinds of water cubes, still water, small fountains, and moving water. Can these different types of water energy be assigned to a certain Qua number? If so, to which Qua can each of them be assigned? Pregunta que entiende que en el feng shui clásico pones diferentes tipos de cura de agua. De recomendaciones. Yo la verdad es que no uso mucho la palabra cura. Ajá, el agua, ¿qué? El agua... Still water. Ajá, still water. Agua quieta. Agua quieta, fuentes pequeñas y agua en movimiento. Se pregunta que si se pueden usar, si se pueden asignar estos tipos de agua a un tipo de número energía. adecuado. Ajá. Birgit, buena pregunta. Good question. Birgit, you should come and take my course. Ok, Birgit es cliente mía. Birgit is one of my clients. Y yo le trabajo a ella específicamente de acuerdo a su casa.
And I work with her specifically in accordance to her house. Entonces, el agua quieta, el agua en movimiento y el agua en fuente son diferentes tipos de estimulación de energía. So these three different types of water are three different types of stimulation for energy. Hay otras más, There are other ones, pero estas son las que yo utilizo en el proyecto de ella. but these are the ones that I use in her project. Esos tipos de agua es para estimular la energía de tu casa, These types of water are the ones that are used to stimulate your house, pero no están asignados a ningún tipo de energía personal. but they are o not Kua. assigned to any type of personal energy or kua. Ahora, sí tomo en consideración el efecto que va a tener en ti esa agua. However, do take into consideration what these types of water will have on you Y en las personas que están en tu casa. and on the people that live at your home. Y solamente sabiendo que no le va a afectar a ninguno de los que están en tu casa, And only knowing that it won't affect anyone who's at your home, es que hago esas recomendaciones. I make those sorts of recommendations. Es una buena pregunta, Virgit, me encanta porque me hace abrir la mente de cómo poder hablarte y explicar. I really like that question because it allows me to. ¿A dónde? And I really like this question because it opens my mind and it allows me to think about how I would have to explain things to you and to everyone. Ok, entonces, en resumen, el agua en movimiento no tiene nada que ver con el tipo de Kua, It has nothing to do with the type of kua, pero sí con el tipo de energía que está en tu espacio. but it does have to do with the type of energy that is in your room. Yo espero haberte dado una respuesta clara sobre esto. Ahora, pregunta Joey. Dice ella, mi pregunta es que es Kua 7 y pertenece al metal. Tengo la cama hacia el oeste. ¿La puedo dejar ahí? Joey, whose name is Ana. whose actual name is Anna. Her question is. Es un chisme. Yeah, that's gossip. Okay. Her question is that she's a Kua 7 and she's metal and she has her bed towards the west. She asks if she can leave it there. Ok. Ella es un Kua 7, entonces parece ser que... ¿Qué le vas a poner? ¿Le vas a quitar el video? No sé. ¿La vas a Sí. apagar? Para que Ajá. esté tranquila ella. Ujú. Ok. Oxana, si me escuchas, apagamos tu video para que estés tranquila y no estés estresada que estás ahí. Yo estaría feliz si fuera tú. Ok. Joey es un Kua 7 y me pregunta si puede dejar la cama ahí. Pues te voy a decir, en este año específicamente, la energía que está en el oeste trae ciertas complicaciones, ¿ok? Puede traerte gastos, puede traer situaciones un poco complicadas y duras entre las personas. O sea, das con gente que es un poco pedante o pesada. Pero como tú eres una energía 7, realmente no es tan negativo para ti. Ahí ya va a depender qué es lo que quieres lograr, hacia dónde te quieres dirigir, a qué te dedicas. Entonces, supón que tú eres una persona que está en el campo de las telecomunicaciones y yo te saco de ahí, te estoy desconectando de tu trabajo. No sé si le quieres decir todo eso. No sé, mejor decirlo eso. No, ya. Bueno, ya lo dije en español y está difícil, ni me acuerdo en inglés. Ok, pero en el caso, she's a Kua 7 and she wants to know if she can place the bed at the west sector. And I explained, she's a Kua 7, it's okay if she sleeps towards the west. But if she wants to move her bed to another direction, it's okay. The thing is what she does for a living. Because if she works in, ¿cómo se dice telecomunicaciones? Call center. No. In the Telecommunications. in telecommunications, and I move her from there, she's gonna get disconnected from her line of work. So that's not a good idea.
That's why we have to always take into account everything pertaining to the person, not pertaining to the masses. Okay? Please take that into account because many people do so many mistakes about this. Ustedes tomen en consideración algo muy importante. Si esta persona está trabajando en telecomunicaciones y yo la desconecto, la cama se la desconecto de esa orientación, la estoy desconectando de su trabajo. Entonces, quiero que tengan bien claro que este asunto no es un asunto una recomendación que le pertenece a la masa de gente, sino que le pertenece a la persona en particular. Entonces, ya va a depender de lo que Ana hace para decidir si la tenemos que mover o no la tenemos que mover de ahí, ¿verdad? Pero eso ya es más personal y yo definitivamente no le recomendaría ahorita, en el nivel de información que tengo de ella, no le recomendaría realizar ningún cambio porque realmente no le quiero hacer ningún daño. ¿Ok? Me pregunta Melissa, ¿cómo activar la prosperidad en una casa? Melissa asks how to activate prosperity in a house. Volvemos al mismo punto. Les voy a enseñar a cómo tomar la información de su casa para que me den la información y yo darles alguna sugerencia en cuanto a su caso en particular. Like I said earlier, I will teach you how to take the information from your house so that I can give you a concrete answer pertaining to your case. Sí, porque lo que es bueno para Melissa no necesariamente es bueno para mí, ¿ok? Because what may be good for Melissa might not be good for me. He visto muchas recomendaciones que hacen en las redes sociales, personas que se hacen llamar expertos. I've seen a lot of recommendations made on social media from people who call themselves experts. Y le dicen a todo el mundo que pongan en un mismo lugar agua en movimiento. And they tell the whole world that they should place in one single spot moving water. Hablemos claro. Let's be clear. ¿Tiene lógica eso? Is that logical? ¿Tú crees que lo que es bueno para medio mundo va a ser bueno para ti? Do you think that what's good for one person will be good for you? Yo te diría, actívala y mira a ver qué te pasa. I would tell you, try it and find out. Es bajo tu propio riesgo. I would say it's basically up to your own risk. Es muy delicado eso. It is a very delicate topic. Y ahí es donde yo me pregunto si estas personas autoproclamadas expertas And here's where I ask about these people who are self-proclaimed experts. realmente no saben la complicación que esto puede causar. Do they really not know the complications that this can cause? Aquí en este canal But here in this channel, quiero intentar hacer esto más personalizado I want to make this more customized. y que ustedes comprendan por qué a veces no se pueden dar soluciones en masa. And so you guys understand why we can't really give general solutions. Pero voy a tratar de ayudar dentro de tu aspecto específico. But I will try to help within your own specific case, Que eso sería unos pasos atrás, which would be a few steps behind unos pasos atrás de un audit profesional completo. from a professional full audit. ¿Ok? Voy a hacer lo mejor para poder ayudarte. Ahora, pregunta Adriana Rivera. ¿Qué haré para quitar la negatividad y mal humor de una persona? Esa es una buena pregunta. Fíjate que las personas vienen a ti de acuerdo a tu cualidad energética. ¿Puedes traducir? Okay, that is a very good question. It turns out that people come to you based on your own energetic qualities. Entonces, a quien tienes que trabajar es a ti misma. So the person that you have to work on is yourself. Y no estoy hablando tanto de tu aspecto interior, And I'm not really talking about your internal aspects, sino de los espacios que usas en tu casa
but instead the places that you work on at home que te están conectando con este tipo de gente. that are connecting with you with people like these. Ten por seguro algo. Be certain of this. Si estás en espacios que son positivos y afines a tu tipo de energía, Adriana, if you're in places that are in agreement with your own personal energy, significa que vas a dar con personas con las que tienes armonía. it means that you will find yourself with people that are harmonized with you. Entonces, esa persona de mal humor se va a alejar. So that person with bad humor will go away. Si esta persona de mal humor está viviendo en tu casa, If this person with bad humor is living in your house, entonces ahí sí habría que ayudarle a esta persona a desconectarse de energías que le causan estos in conflictos. that case, you have to communicate with that person and see how to solve their conflict. Bueno, pues esta es la presentación que tenía lista para ustedes. I hope you liked it. Espero que les haya encantado, que les haya gustado esta presentación. Espero que todo haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Bye bye. I hope you like this presentation, and I will see you soon. Bye bye. Bye. Thank you very much. Hasta luego. Muchas gracias.